Bueno, el otro tema que me quiero detener ampliamente, que tiene que ver con lo que les ha dicho el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto a qué hacer con la elección extraordinaria para jueces, magistrados y ministros. Ustedes como INE están atrapados en las órdenes que les han dado jueces y juezas. Entiendo que son casi 200 suspensiones o 200 amparos que están promovidos y un conjunto de suspensiones que les dicen que paren este proceso extraordinario para elegir jueces y magistrados. Están con eso ahí. Y luego la Secretaría Ejecutiva del INE le pregunta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que rápidamente les contesta con una acción declarativa, pues lo que ya dice la ley respecto a los procesos electorales. A ver, el INE, que es muchas cosas, pero en este caso el Consejo General del INE no se ha reunido, hasta donde entiendo, para discutir los efectos y el entendimiento de qué les dijo el Tribunal Electoral. ¿Les está ordenando que sigan el proceso electoral extraordinario o no les está ordenando porque es una acción declarativa? A ver, entiendo que lo que se tenga que discutir pues es bastante complejo, pero para hablar de la postura de uno de los consejeros, ¿qué me dices tú sobre este punto en particular? ¿Cómo entienden ustedes lo que resolvió el tribunal sobre la consulta que la Secretaría Ejecutiva les hizo a los magistrados? Claro que sí, Carmen. No, y qué bueno que pones este tema sobre la mesa. En efecto, como bien lo dijiste, estamos atrapados en esa situación. Sí. Estamos entre uno y otro. A ver, nos reunimos justo el día de ayer para discutir este tema, no el Consejo General en sesión, sino de manera informal para discutir cuáles son los alcances. La verdad es que no hay un acuerdo sobre cuál es el alcance de la sentencia de la Sala Superior. Te puedo dar mi opinión personal. Lo que yo creo es que la Sala Superior nos está diciendo o está aclarando una interpretación del artículo 41 constitucional que dice que en materia electoral no hay efectos suspensivos, incluso cuando se interponen medios de impugnación constitucionales o legales. Pero tienes, por otra parte, que la propia Constitución, en el 107 constitucional, te dice que incumplir con una suspensión es un delito. Y esta cuestión está intocada por el Tribunal Electoral. De hecho, lo dice expresamente su acción declarativa. Dice que deja intocados los amparos, las suspensiones que se han dictado en contra de la implementación del proceso electoral. Es decir, estamos en una absoluta indefinición. Aquí lo que necesitamos literalmente es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación eventualmente, y mientras más rápido lo haga mejor, defina cuál debe ser, el destino de estos, hasta el momento, más de 240 suspensiones que se han dictado en contra de la reforma judicial. Entonces, mientras la Corte, que es el máximo tribunal constitucional, no resuelva este problema, nosotros estamos entre la espada y la pared, en donde tenemos, por un lado, un mandato de una autoridad electoral competente para ordenarnos, y tenemos, por otro lado, también 240 y tantas suspensiones que también constitucionalmente nos obligan. Entonces, creo que es una cuestión de definición jurisdiccional. Espero que la Suprema Corte en algún momento pueda también tomar una decisión sobre esto, porque también estamos ya, lo voy a decir con esta claridad, el tiempo que tenemos para organizar la elección más compleja que se le ha solicitado al Instituto Nacional Electoral en toda su historia está ya prácticamente quemado. Necesitamos empezar ya en serio a trabajar. ¿Quemado? 24. Sí, se quema. O sea, ya sí, normalmente para un proceso electoral como el que acaba de concluir, nos tomamos cerca de un año en organizarlo. Estamos el día de hoy a noviembre y no podemos empezar con la organización formalmente hablando del proceso electoral, de la renovación de más de 800 cargos judiciales, porque estamos en esta indefinición jurídica. Y con la pena, Arturo, con algo que no saben hacer, porque ustedes te lo voy a decir de esa manera, saben organizar elecciones, pero en este caso el mapa electoral judicial no es el mismo mapa electoral normal. Es decir, tienen que inventar una circunstancia para llevar a cabo un tipo de elección que nunca ha tenido lugar en México. Tienes razón en una parte, es cierto que nunca se ha llevado una elección de esta naturaleza en México, pero creo que son dos mapas distintos. Sí. El mapa judicial, o sea, se tiene que organizar distinto cómo van a
y convocar a las urnas a la gente, pues supongo que es distinto de ir a representar a la población como presidente municipal, bueno, como gobernador o como presidencia de la República, etcétera. En este caso estamos hablando de la ubicación del Poder Judicial de otra manera. Sí, a ver, bueno, déjame explicar esto con claridad nada más justo para no generar confusiones. Tanto la Constitución como la ley nos ordenan hacer la elección por circuito judicial. La gran mayoría de los circuitos judiciales coinciden con las demarcaciones, digamos, de cada entidad federativa. Hay por ahí 3 o 4 excepciones en donde se pasan un poquito, en Veracruz, en Baja California, en algunos lados, pero es relativamente menor. La geografía, digamos, de los circuitos electorales coincide casi en su totalidad. Entonces, con ese la no es tema. geografía No te preocupes ese tema. estados. Perfecto. Bueno, Sí, ese no es tema. Ese no es el tema. Ok, entonces, pero hay otros ángulos que se pueden analizar para decir la más compleja que tiene el INE con el tiempo que ya se quemó. Mira, te lo pongo de esta forma. Si hacemos la elección por circuito, como nos lo ordena la Constitución y la ley, ¿no? Estamos hablando de que vamos a tener cerca de 52 cargos por boleta, más de 400 candidaturas por boleta en promedio. Esto es en promedio, no en el peor de los casos, Qué locura, como en la Ciudad qué de locura. México. Y esto implica que la gente, a la ciudadanía, le va a tomar aproximadamente en promedio 20 minutos, más de 20 minutos, votar en cada boleta. Y tenemos una participación del 10%. ¿En serio? de ¿20 la minutos lista para nominal elegir de entre tantos electores. nombres? Sí, claro, pues imagínate cuánto te va a tomar leer 400 nombres. Pero leerlos, pensar quién, tendrías que haber hecho un ejercicio previo como ciudadano para saber a quién voy a buscar en la boleta porque ya sé por quién voy a votar, cosa que no va a ocurrir. Exacto, y la ciudadanía se va a enfrentar también a una boleta nueva, una boleta que no conoce. A ver, vuelve a describir la hipotética boleta, Arturo Castillo, consejero del INE. Sí. Y la organizamos por circuito, como está mandatado en la Constitución y en la ley, ¿no? Los cargos por boleta en promedio, depende del circuito judicial, pero en promedio serían 52 cargos por boleta, las candidaturas por boleta serían 405 en promedio, y el tiempo de votación por persona, considerando el tiempo de lectura y considerando el tiempo de discernimiento, de decisión, 5 segundos por cargo, le tomaría a cada elector más o menos 20.5 minutos. Bueno, a ver, Arturo, pues es muy arbitrario eso. Porque, bueno, ustedes hicieron el cálculo para más o menos tener una idea, pero decir que 20 minutos tomaría, quiere decir que cada ciudadano tendría que leer uno tras otro sin parar, poniéndole 5 segundos de atención a cada nombre de de 405 nombres, tendría que detenerse. Este cálculo es todavía más alegre, de verdad te lo platico. Bueno, dije arbitrario y tú pusiste alegre, pero claro. Bueno, sigue contándonos este cálculo que hicieron. Exacto, sí. No, ese es mi cálculo personal. Venga, a ver. O sea, yo calculé que cada persona podría tomarse en promedio 2.4 segundos para leer cada nombre. ¿2.4 segundos? Para leer cada nombre. Si lees estos nombres, 2.4 segundos, cada uno de ellos, y luego dedicas 5 segundos a decidir a quién le das tu voto por cada cargo, es decir, por cada uno de los 52 cargos de esta boleta, te va a tomar 20 minutos votar. Pero imagínate, estás pidiéndole al ciudadano que tenga la capacidad, cualquiera de nosotros diría está de locos, he usado la expresión toda la mañana, está de locos porque, a ver, querría decir que nosotros ciudadanos tendríamos la posibilidad de que en 2 segundos leemos el nombre, en 5 segundos analizamos el nombre y en una cosa inmediata podemos revisar los 405 nombres y decir por cuál votar. Eso es imposible. Yo también creo que es sumamente complejo y por eso creo que tenemos... Complejo es una cosa, imposible es otra. Sí, tenemos que buscar la forma de que esto sea viable si es que la reforma va a subsistir. También tenemos el proyecto de la Corte, ¿no? Pues que quién sabe en qué termine esto, pero si esto subsiste en los términos en los que está, tenemos que pensar en otras modalidades y en otras formas de hacerlo posible. Obviamente. Como lo cuentas, es imposible. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? A ver, ustedes tienen un mandato de la Constitución, no les queda de otra. Y entonces lo que yo quiero saber es si quedaron ayer en la reunión informal de reunirse formalmente para saber cómo entiende el Consejo General del INE lo que les dijo el Tribunal Electoral y qué va a ocurrir con el montón de encargados de despacho que están organizando las elecciones y todo lo demás, pues para efectos de si van a instrumentar o no la reforma constitucional que nos lleva a este tipo de despropósitos.
Tienes un riesgo ahí, eso es justamente parte de la discusión. Como tenemos más de 240 suspensiones dictadas, si nosotros hacemos un acto de carácter formal, digamos, en donde empezamos ya a implementar la elección de jueces, estaríamos cometiendo un delito. No, pero no te digo que lo hagan para eso. Yo digo, ¿y por qué no se reúnen el INE exclusivamente para discutir formalmente lo que ya están discutiendo en los pasillos? Lo que están discutiendo en un café o donde estén discutiendo, ¿por qué no se siente el INE y su Consejo General del INE para discutir y para resolver cómo entienden y en consecuencia qué van a hacer el resolutivo del Tribunal Electoral? Eso no es dar pasos de organización de las elecciones extraordinarias. Es saber qué van a hacer, pero formalmente. Claro. Pues es que está este riesgo, o sea, los amparos en particular... Pero entonces, ¿cómo se van a destrabar si no lo hacen? No hay otra manera más que discutir entre ustedes y decir, a ver, entendemos que el Tribunal Electoral nos está diciendo que sigamos con la organización. Eso entendemos. No entendemos eso. Entendemos que el Tribunal Electoral dio una opinión o una acción declarativa, gracias, pero que aquí siguen los 200 amparos. ¿Qué hacemos con ellos? Es correcto. Lo tienen que resolver ustedes. Estoy de acuerdo. Y se tienen que reunir formalmente ustedes. Estoy de acuerdo. Mi perspectiva es que debemos presentar una excitativa de justicia ante la Suprema Corte para que la Suprema Corte traiga los 244 suspensiones y decida cuál es la finalidad o el fin que deben tener estos amparos. Pero ¿Fue correcto o no fue correcto que se dictaran? Porque esa es justamente la discusión. Bueno, está perfecto, pero eso tú lo tienes que decir en una sesión en donde tendrás que convencer a los otros 10 y tendrán que votar para saber si van a hacer lo que tú dices o lo que diga otro u otra. Efectivamente, esa sin duda alguna es... ¿Y quién decide si sesiona el Consejo General del INE, que en mi opinión es no urgente, sino lo que le sigue, urgentísimo? Es lo que le sigue, es urgentísimo. ¿Quién decide esto? Por supuesto. ¿Quién puede convocar a la sesión? ¿Quién debe convocar a la sesión? Sí, la convocatoria la hace la presidencia, puede ser a solicitud de una mayoría de consejerías. ¿Y no lo han hecho? Algo muy parecido. Hasta el momento no se ha hecho porque hay un riesgo penal. ¿Pero por qué? O sea, pero no, un riesgo penal por convocar una sesión del INE para analizar cómo entienden un resolutivo judicial. No veo por dónde eso se puede traducir en algo penal. Porque es un resolutivo judicial que aparentemente está encaminado a la implementación de una reforma o de una elección de jueces que hasta ahorita pues está sometida a cientos de amparos. Estamos en la mitad, Carmen, yo voy a poner con esta claridad. A ver, pero entonces, ¿cómo van a destrabar ustedes si no dan el paso? A ver, si no dan el paso de reunirse formalmente en el Consejo General del INE, discutir qué van a hacer, si van a continuar o no el proceso extraordinario, o si dicen no podemos hacerlo, y no podemos hacerlo porque hay 200 amparos. Si ustedes no resuelven eso, va a quedar, ¿sabes qué? Un boletín de prensa que dice que van a continuar, así te lo digo, que es el que publicaron después de que el Tribunal Electoral hizo lo que hizo en el típico 1-2, el tribunal resuelve y quien dirige el INE saca un boletín de prensa que dice que continuarán. Un boletín de prensa, no ustedes. ¿Dónde están ustedes? Sí, claro, un boletín de prensa que además no fue consensuado con... Por eso, entonces, ¿dónde están ustedes? Si ustedes no hacen si no exigen una sesión formal, pues, ¿qué hacemos? Sí. No, a ver, yo creo que esto se puede hacer incluso sin una sesión formal. Yo creo que es lo que tendremos que hacer. El Instituto Nacional Electoral es autoridad responsable en todos estos amparos. En tanto autoridad responsable, tenemos naturalmente no solo la atribución, sino también la responsabilidad de darle un seguimiento procesal adecuado. Presentemos una excitativa de justicia ante la Suprema Corte y no necesitamos irnos a Consejo General para ello.